Bien, vamos a definir los últimos tres problemas de aplicación de esta unidad de derivación e integración numérica. El primero de los problemas que tienen que resolver trata sobre un bote de carreras. Básicamente, aquí les dan la sección transversal del bote. Aquí se supone que les van a dar también eh, las fuerzas que ejerce el viento sobre el mástil, y sabemos que el mástil mide 30 pies. Se supone que tienen que definir la fuerza de tensión del cable izquierdo que soporta el mástil, aunque prácticamente esta tensión, aquí en el mismo problema la resuelven. Lo que van a tener que resolver ustedes es calcular la fuerza total que ejerce el viento sobre el mástil. Vamos a seguir definiendo el problema. Tienen ustedes que calcular la fuerza que ejerce el viento sobre el mástil. Se supone que se puede calcular con esta función, aunque dice que es una función muy difícil de evaluar de manera analítica, pero se supone que lo podemos evaluar de manera aproximada con métodos numéricos. Puede ser por la regla de Simpson o por la regla del trapecio de segmentos múltiples. Entonces dice que suponga que conocemos los valores de la fuerza del viento F de Z para diferentes valores de distancias, ¿no? Distancias en el mástil. Entonces se supone que eso está en el cuadro que está más abajo. De entrada, aquí les están dando ya la fuerza total del viento que ejerce sobre el mástil, pero ustedes la van a tener que calcular también, la van a tener que verificar. Y dice que está a una distancia de 13.5 pies, que también calculan esta distancia. Es importante que entiendan cómo calculan esta distancia, porque en el ejercicio 2 van a calcular la distancia que fuerza el viento sobre un edificio, sobre un rascacielos. Entonces también les van a dar fuerzas y tienen que calcular la distancia de la fuerza total sobre el edificio. Pero vamos a seguir con el problema del bote de carreras. Aquí tienen ustedes la función tabular de la fuerza. ¿Sí? Aquí está la fuerza que ejerce el viento a diferentes distancias. ¿Sí? A diferentes distancias sobre el mástil. Aquí va de 0, 3, 6, 9. Supone que va de 3 en 3 hasta 30. Supone que desde 0 a 30 son 11 puntos, 10 segmentos. Entonces van a tener que calcular por medio de la regla del trapecio de segmentos múltiples y también la regla del Simpson un tercio de segmentos múltiples esta fuerza. ¿Sí? Entonces aquí dice, de hecho dice que se aproxima a 1480, mientras el tamaño del paso se hace pequeño. Vamos a ver esa tabla que nos dan aquí. De hecho aquí les dan la tabla, chequen ustedes, para un tamaño de paso de 3, que es el que nos están dando propiamente ahí. ¿Sí? Dice que para 3, 10 segmentos, la fuerza se aproxima a 1450.8 por la regla del trapecio. Si siguen disminuyendo el tamaño del paso, pues llegamos más o menos a una aproximación de 1480.6 pies, ¿sí? Por la regla del trapecio, pero recuerden que nada más tienen datos para esta tabla. Un tamaño de paso de 3 pies y 10 segmentos. ¿Por qué? Pues tienen 11 puntos. En la regla de Simpson de un tercio se supone que también aquí lo pueden calcular y aquí le da 1476. Estos dos valores, y el del 1450, son los que tienen ustedes que calcular. ¿Sí? Entonces, pues bueno, también es importante, les decía, que sepan cómo calcular la distancia. Aquí chequen ustedes, la distancia se calcula con la fuerza total del mástil y los momentos totales. Chequen ustedes que es Z por F de Z, pues son momentos totales. Entre fuerza total les va a dar la distancia, ¿sí? Vayamos así rápidamente a PTC-MATCAD cómo lo están planteando. Aquí están todas las fuerzas, ¿sí? Aquí están las distancias y se supone que con esta función ustedes pueden calcular directamente la fuerza la fuerza F de Z, la fuerza total con esa integral. También tienen ustedes aquí que la suma de los momentos totales es, digamos, F por D, ¿sí? O sea, la fuerza total por la distancia.
y la distancia, que es lo que también les piden como que la calculen, dice que es momentos totales entre fuerza total. Y bueno, aquí hay una manera de calcular. Aquí está, digamos, momentos totales entre fuerza total. Se supone que esto lo pueden calcular y esto también lo pueden calcular. Vamos a ver cómo lo van a calcular acá. El método del trapecio, pues bueno, aquí está el método del trapecio con todas las fuerzas que tienen ahí. Se supone que tienen un H igual a 3 y también el método de Simpson lo pueden calcular, ¿sí? Y pues tienen que encontrar la fuerza total. Ahora, para calcular la distancia, tienen que calcular los momentos. Se supone que los momentos los calculan con f de z1 por z1 o f de z0 por z0 y aquí les va dando, digamos, la función tabular de los momentos. Bueno, con esta función tabular de momentos ya pueden ustedes calcular los momentos totales y si tienen los momentos totales y la fuerza total, pues ya pueden calcular la distancia, ¿sí? Bien, pues entonces ese es el problema que se refiere a la fuerza del viento sobre el mástil del velero de carreras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues nada más calcular la fuerza por la regla de Simpson y por la regla del trapecio. Aquí ya resuelven propiamente lo que se refiere a la tensión. Sí, aquí está la tensión, chequen ustedes, pueden revisar todo el problema, pero dicen, puesto que la tensión del cable ya quedó determinada, verifique el cómputo de la fuerza que aparece en el cuadro 2 con la regla trapezial y la regla de Simpson de un tercio. Ok, van a verificar la fuerza nada más. Ahora, el problema 2. Dice, la fuerza de viento distribuida en un lado del rascacielos se registra como muestra la siguiente tabla. También les dan una función de la fuerza con respecto a la altura. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se calcula la fuerza neta F y la distancia D de acción debido al viento uniformemente distribuido. Pues bien, también acá en PTC Matka tenemos ese problema del rascacielos. Lo que tienen que hacer ustedes para calcular la distancia de aplicación. Primero calculen la fuerza. ¿Cómo calculan la fuerza? Pues por medio de pues ya sea de segmentos, el Simpson de un tercio de segmentos múltiples y también tienen que calcular los momentos totales. ¿Para qué? Pues para que puedan calcular la distancia. Momentos totales entre fuerza total les va a dar la distancia de aplicación de la fuerza total. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ese es el segundo problema. El tercer problema se refiere a un gasoducto. Aquí les dan un gasoducto, les dan una función del gasto. El problema es que el gasto aquí está en minutos y el tiempo está en horas. Entonces, les piden que calculen el gas bombeado en 24 horas, de 0 a 24, dice aquí, de esta función GDT. Entonces, pero aquí la cuestión es que tienen que convertir primero estos kilogramos por minuto a kilogramos por hora. ¿Sí? Aquí dicen qué cantidad se bombeó en 24 horas, cuál es el gasto promedio diario. Entonces, primero lo que tienen que hacer es convertir el gasto de kilogramos por minuto a kilogramos por hora. Y una vez que lo tienen en kilogramos por hora, ya pueden calcular pues el gasto total. Pero el problema es que como son diferentes segmentos, diferentes, digamos, tamaño de paso, tienen que calcular diferentes integrales, de 0 a 12, de 2 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 24 y encuentran el gasto total. Y para calcular el contenido de azufre, pues les están dando un porcentaje de azufre. Entonces, una vez que tengan el gasto de azufre, ya pueden calcular con este porcentaje, pueden calcular los contenidos de azufre. Y si ya tienen los contenidos de azufre, pues pueden calcular entonces ahora ya digamos, el azufre total en 24 horas. Bien, pues ese es el problema. Son los tres problemas que tienen que resolver para